Hola a todas y a todos. Otra vez los saluda José Luis Eloy Morales Brand en esta sección sobre temas relacionados con el derecho penal, derechos humanos y sobre todo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. El día de hoy vamos a platicar un poco más centrados en el enfoque del control difuso de los derechos humanos, sobre todo en este nuevo sistema de justicia penal. Ya algo habíamos comentado en videos anteriores, concretamente cuando hablábamos de los principios, sobre todo de esta influencia del principio pro homine de los derechos humanos y el debido proceso en el nuevo esquema procesal penal acusatorio. Hoy lo que vamos a hacer es un recuento muy breve de lo que son los derechos humanos, de lo que es los derechos fundamentales, su influencia y relación, y sobre todo los criterios de interpretación, que eso es lo más importante de este nuevo esquema. Algo que hay que aprender es que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio se basa en principios, es decir, se basa en estándares de operación de las autoridades para hacer efectivos derechos. No simplemente en reglas, no simplemente en leyes, en artículos de ley, no solamente en buscar a ver mi código nacional, a ver qué dice y entonces con eso aplicar y tratar de resolver un conflicto con base a la ley, sino que este nuevo sistema va a funcionar cuando realmente se comprendan todos y cada uno de los principios que ya expusimos en videos anteriores y que se hagan efectivos con base a criterios de interpretación a favor de los derechos humanos y los derechos fundamentales, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Concretamente, ¿cómo vamos a comentar? La reforma de junio del 2011 en materia de derechos humanos crea una nueva estructura constitucional, crea un nuevo modelo de ver las cosas en la Constitución. Ya no hablamos, bueno, creo que lo sabemos todos, ya no hablamos de una parte orgánica y una parte dogmática, ya no hablamos concretamente de divisiones constitucionales, sino que la Constitución es un todo, en la cual encontramos disposiciones normativas que establecen derechos y garantías, disposiciones programáticas que establecen programas de acción para hacer efectivos esos derechos, y disposiciones institutivas u organizativas que crean las instituciones u órganos del Estado que van a hacer efectivos esos derechos establecidos en normas normativas o programáticas a través de los programas de acción o planes de acción. Entonces, bajo esta perspectiva, dentro de toda la norma constitucional vamos a encontrar ideas sobre facultades e ideas de mecanismos de hacer efectivas esas facultades. Entonces, ese es un primer punto para llegar en su momento a la idea del control difuso de derechos humanos en este nuevo sistema penal. La segunda cuestión es hablar de derechos humanos y derechos fundamentales. Los derechos humanos, también ya lo habíamos definido, son simplemente demandas de satisfacción de necesidades, pero son importantes porque son reconocidas por la comunidad internacional y entonces se obliga a los estados a garantizarlas y protegerlas. Es decir, los derechos humanos son las formas de cómo tratar a un ser humano y lograr que desarrolle su personalidad adecuadamente y su plan de vida como un ser humano digno. Entonces, si bien no están en la Constitución, si bien no están en las leyes los derechos humanos, porque los derechos humanos están en sociedad, se crean en sociedad, se obliga a que jurídicamente se reconozcan esos derechos humanos. Entonces, los derechos humanos tienen como característica que no necesariamente están positivizados, pero sí positivamente y jurídica y operativamente se debe de regular su efectividad, no el derecho, no reconocer el derecho para crearlo, sino reconocer el derecho para protegerlo. Entonces, esa es una primera perspectiva que vamos a trabajar en materia de derechos humanos. Ahora, los derechos humanos, como decía, son reconocidos por la comunidad internacional, entonces de ahí hablaremos de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué es esto? Es toda juridicidad que establece un mínimo de trato de bienestar y obligaciones a los estados para satisfacer necesidades de seres humanos. En esta juridicidad encontramos los tratados internacionales, pero no es lo único. Es decir, los tratados que son normas jurídicas internacionales creadas a través de convenios entre estados que firman, esos convenios son ratificados por sus órganos internos y entonces se obligan a satisfacer determinadas circunstancias a favor de los seres humanos que estén en sus países. No solamente contamos con eso, sino que hay jurisprudencia, hay congresos, hay principios, hay acuerdos, hay simplemente conjuntos de reglas, conjuntos de estándares, y todo esto, costumbre internacional, todo esto forma parte de la juridicidad que los estados se obligan. Que quede claro que no solamente los tratados obligan a los estados, sino todas esas normas jurídicas, porque forman parte de esa comunidad internacional,
y al estar sometidos a esos órganos que las generan o que las crean, también en consecuencia pues deben de respetar y deben de observar esos mecanismos. Ya platicaremos más adelante de eso, de lo que le llaman el derecho duro del derecho internacional y el derecho blando o las normas blandas del derecho internacional, para saber también cuáles son los estándares de aplicación de esas disposiciones. En el derecho duro tendremos tratados internacionales, en las normas blandas, todo lo que no sea tratado internacional. Ahora, el objeto es importante en materia de derechos humanos porque también el mismo derecho internacional establece el derecho a las reservas. ¿Qué es esto de las reservas? Mecanismos con los cuales los estados se tratan de no obligar o tratan de no aplicar alguna disposición de un tratado. Es válido, sí, conforme a la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, pero las reservas tienen limitantes. Primero, si el mismo tratado las prohíbe, no pueden llevarse a cabo las reservas. Y otro más importante es cuando las reservas no permitan que se hagan efectivos el objetivo de los tratados. Es decir, cuando van en contra del objeto y fin del tratado, la reserva no es válida. Un tratado en materia de derechos humanos tiene el objetivo y finalidad de proteger derechos humanos, entonces nunca puede establecer una reserva que evite proteger derechos humanos. Que quede claro esa parte. La Corte Interamericana recientemente, y en muchas ocasiones lo ha hecho, pero recientemente a México, por ejemplo, en el caso Radilla Pacheco, que platicaremos de él más adelante, obligó a que sus reservas sobre cuestiones en materia de milicia, de que los militares no puedan juzgados por organismos civiles o tribunales civiles, eran inaplicables con base a este derecho a los tratados. Entonces, las reservas, si bien es operable en materia de derechos humanos, prácticamente es imposible. Y sobre todo también la misma Convención de Viena establece que el orden interno, la normatividad interna nunca puede ponerse como pretexto para dejar de respetar o hacer efectivo un derecho. Que quede claro esa parte porque más adelante volveremos, sobre todo con una interpretación reciente de la Corte respecto de restricciones de derechos humanos en materia de tratados cuando la Constitución así lo restrinja, pero por lo menos ahorita lo dejamos. Ahora, también vamos a encontrar lo que vienen siendo los derechos fundamentales. ¿Qué es eso? Son los derechos que están en la Constitución política. Los principios básicos o valores básicos de un Estado constitucional que se regulan en esa norma suprema para generar un orden y una organización política, social y jurídica de la entidad. ¿Por qué son importantes los derechos fundamentales? Porque al estar a la norma constitucional generan una garantía de aplicación directa. ¿Qué es esta garantía de aplicación directa? Que todas las autoridades, poder ejecutivo, legislativo, judicial, organismos autónomos, descentralizados y demás, tienen la obligación de aplicar directamente los derechos humanos y fundamentales, de aplicar directamente lo que la Constitución establece como facultades, sin establecer pretextos de que yo soy autoridad de legalidad y solo puedo hacer lo que la ley me faculte. Ya habíamos comentado algo de eso en videos anteriores. Aquí las autoridades van a ser de constitucionalidad. Jueces, obligatoriamente. Los demás, en interpretación, siempre tienen que satisfacer en mejor medida el derecho, aunque no pudieran ni aplicar o declarar inconstitucional una norma, sí tienen que aplicar el derecho en la mejor forma que satisfaga las necesidades de la persona que está exigiendo, que está pidiendo algo. ¿Cuál relación tienen los derechos humanos con los derechos fundamentales? Bueno, pues primero me ayuda a establecer el catálogo constitucional de derechos. Segundo, me ayuda a ampliar el catálogo, es decir, derechos fundamentales que no están en la Constitución, pero que están fuera de la Constitución se convierten en fundamentales. Pueden estar en tratados internacionales, en normas blandas de derecho internacional, en leyes inferiores a la Constitución, pero siempre que satisfaga un derecho, se va a ampliar el catálogo. Acordarnos que los derechos siempre pueden ampliarse, nunca restringirse, pero siempre pueden ampliarse a nivel constitucional y fuera de la Constitución. Y sobre todo, los derechos humanos influyen en la cuestión de la interpretación. Es decir, interpretar no simplemente como desentrañar el sentido de la ley o el legislador racional que muchos nos enseñaron y muchos nos explicaron en su momento, sino la aplicación concreta del caso con el derecho. Es decir, resolver el conflicto con aplicación jurídica. Eso es interpretar. Interpretar en la mejor forma que se resuelve el conflicto y que satisfaga el derecho. Y ahí es donde vamos justo a la onda del control difuso. ¿Qué interpretaciones tenemos con esta reforma constitucional y sobre todo con la influencia de los derechos humanos? Primero, la idea del bloque de constitucionalidad. ¿Qué es esto del bloque de constitucionalidad? Que se reconoce jerarquía constitucional a derechos que están fuera de la Constitución. Es decir, hay parámetros de constitucionalidad que son los derechos humanos y se amplía este parámetro.
Ya no podemos hablar en México de que tenemos una sola constitución o lo que nos enseñaban de la constitución codificada o escrita. No, ya tenemos varias constituciones, ya tenemos varias normas constitucionales, ya estamos hablando de que en México tenemos constituciones no codificadas, es decir, no escritas, y no solamente la norma que se llama Constitución Política es Constitución, sino todas las normas que establezcan derechos y amplíen derechos humanos y derechos fundamentales se convierten en fundamentales. Entonces esa es la idea del bloque de constitucionalidad, y por lo mismo las acciones de derecho interno tienen que proteger todas esas normas. Puedo tener derechos en la Constitución, puedo tener derechos en el Tratado Internacional, en norma blanda, en una ley, en un reglamento. O sea, se amplía el catálogo de protección. Otra interpretación, la interpretación conforme. ¿Qué significa esto? Que las autoridades deben de preferir y aplicar siempre la norma que se encuentre conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos. En ese aspecto, si tengo reglas, normas internas que vayan en contra de esos derechos, siempre tengo que interpretar a favor del derecho y desaplicar la norma interna. Ya no tengo que esperar a que un órgano internacional o un órgano constitucional me diga que esa norma es inválida y no la aplique. Si bien el poder de constitucionalidad se mantiene todavía los órganos de constitucionalidad, ¿a qué me refiero con eso? A que son los únicos que pueden declarar inconstitucional una norma. A todas las demás autoridades se les da el poder de inaplicar una norma porque vaya en contra del orden constitucional o de derecho internacional de los derechos humanos, que a final de cuentas para términos operativos es lo mismo. Desaplicar una norma por ser inconstitucional, aunque es una declaración de inconstitucionalidad, pues formalmente no se hace para efectos de no quitar ese poder al órgano superior. También está el principio pro homine. El principio pro homine ya lo habíamos comentado, es muy importante, implica la interpretación siempre a favor del derecho. Entonces, si tengo varias normas que se aplican a un mismo caso, siempre debo de aplicar aquella que mejor beneficie o satisfaga el derecho. Si solo tengo una norma que se aplique al caso, debo interpretarla de esa manera en que mayormente beneficie el derecho del ser humano. Esa es la idea del pro homine. Siempre buscar la satisfacción del derecho. ¿Qué pasa cuando hay conflicto de derechos? Lo vamos a comentar en un momento, porque tiene que haber ahí un equilibrio o en su caso una ponderación. También hablamos entonces de las normas duras y las normas blandas. ¿Qué son las normas duras o lo que le llaman el hard law? Implica concretamente el derecho duro o positivo, es decir, lo que está regulado a nivel ley, y esto vendrían siendo los tratados internacionales. Esos son obligatorios. En materia de derechos humanos son obligatorios. El soft law o las normas blandas es todo lo que no es tratado, principios, prácticas, declaraciones, proclamaciones, normas uniformes, directrices, recomendaciones, costumbre del derecho internacional, que si bien no está regulada en un tratado, sí se vuelve un tema de orientación a favor de los derechos. Es decir, las autoridades tienen obligación de observar como orientadores esos criterios, pero como a final de cuentas provienen de principios, con base al principio pro homine, es una obligación aplicarlos. Entonces, si bien, por ejemplo, la Convención Americana me dirá algo, el Pacto Internacional me dice algo, pero hay un acuerdo general de la ONU que amplía o garantiza en mejor medida el derecho, tengo que optar por ese acuerdo general de la ONU y no decir que como no es tratado no lo voy a aplicar. Es orientador, pero como es principio, con base al pro homine, el principio pro homine es obligatorio interpretar a favor del derecho. Y por último, hablar de lo que vienen siendo los principios o las reglas. En este sistema, no solamente, como le comentaba al principio, no solamente vamos a hablar de reglas legales o positivas, sino también de estándares de orientación para las autoridades, y sobre todo esos estándares de orientación son para la efectividad de los derechos. Los principios no están en ley, los principios están fuera de la ley. Son exigencias sociales morales como estándares obligatorios de los estados. ¿Qué pasa entonces cuando un principio me dice una cosa y la ley me dice otra, o la regla me dice otra? Si vamos por la ley, pues la ley es de todo o nada, se aplica todo o nada a la regla. No interpreto, no regulo, no pienso, sino aplico. Y en cambio el principio me obliga a observar el derecho, a ponderar, equilibrar y satisfacer en mejor medida. Entonces, cuando tengo un choque entre principios o reglas, voy a aplicar el que más beneficia. Y regularmente van a ser los principios. En materia de derechos humanos, regularmente van a ser los principios. Un ejemplo entre choques de principios o reglas, ¿no? Suponiendo, tengo una regla en el Código Nacional de Procedimientos Penales que me dice que el Ministerio Público puede variar la acusación jurídicamente en cualquier momento. En la acusación, en el momento del alegato de apertura, en el alegato de cierre inclusive.
y con eso darle oportunidad a la defensa de que se prepare, hasta suspenda la audiencia para buscar prueba contra esa nueva acusación. Eso va en contra de un principio. Concretamente va con el principio de igualdad, porque le estoy dando varias oportunidades al Ministerio Público para tratar de ganar un caso o de afectar al imputado. Entonces ahí tengo que aplicar el principio y no puedo permitir esas reclasificaciones. O sea, jurídicamente tengo que optar por lo que se fijó desde la acusación y obviamente relacionado con la vinculación al proceso, y no darle varias oportunidades, porque si no estaría incluso permitiendo una absolución de instancia a favor del Ministerio Público. Ese es un ejemplo en la cuestión de los principios. Por último, hablar de las intervenciones. ¿Qué es eso de las intervenciones? Las afectaciones o las conductas que menoscaban algún derecho. Ningún derecho es absoluto, pero para poder ser violentado tiene que haber justificación. Y esas intervenciones tienen que estar justificadas en reglas de proporcionalidad. ¿Cuáles son las reglas o el filtro de proporcionalidad para validar o no validar una intervención a un derecho humano, a un derecho fundamental? Primero, que la intervención sea adecuada, es decir, que esté justificada socialmente a nivel de estar garantizada en la Constitución. Si la norma constitucional no fundamenta la intervención, no es válida, ¿eh? Entonces tenemos que establecer la restricción de derechos en la Constitución para poder violentar un derecho. Segundo, la necesidad. No solamente por estar en la Constitución ya es válida la intervención, sino que tengo que buscar siempre por el mecanismo menos lesivo o menos dañoso para el derecho que voy a intervenir. Y por último, la ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. Cuando tengo enfrentamientos de derechos, además de optar por el mecanismo menos dañoso, debo de tratar de equilibrar los derechos en conflicto, no a rajatabla llegar y afectar a uno y beneficiar a otro. Si de plano no puedo equilibrar los derechos en conflicto, pues entonces sí tendré que ponderar. ¿Qué significa ponderar? Darle mayor valor a un derecho y salvaguardar ese derecho frente al otro. Para intervenir entonces un derecho fundamental necesita estar la intervención válida en la Constitución. Segundo, optar por el mecanismo menos dañoso. Tercero, tratar de equilibrar la cuestión de derechos enfrentados, y si no, ponderar y garantizar uno frente al menoscabo de otro. No puedo llegar entonces directamente a decir voy a violentar derechos. ¿Qué significa entonces una nueva interpretación? Para afectar un derecho fundamental tiene que estar en la Constitución expresamente autorizado. Ahí sí la autoridad solo puede hacer lo que la ley le faculte. Si la Constitución no le faculta intervenir un derecho, no puede intervenirlo. Pero en cambio, para garantizar o satisfacer un derecho fundamental, no tiene que estar en ley, sino que la autoridad tiene que crear el mecanismo, ante ausencia de ley, tiene que crear el mecanismo para satisfacer en mejor medida los derechos humanos. Ahí es donde vamos a encontrar la idea de las garantías. Las garantías son los mecanismos jurídicos de protección o de satisfacción a un derecho fundamental. Es decir, son los mecanismos concretos que tenemos para garantizar un derecho o para validar la intervención de un derecho fundamental. No es cierto que con la reforma se eliminaron las garantías, al contrario, se expandieron las garantías. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un derecho humano a la libertad de movimiento y puedo tenerlo como fundamental en la Constitución, que me establece la libertad de tránsito, pero hay una garantía. Yo necesito tener una seguridad pública adecuada para poder ejercer mi libertad de movimiento, y también si me quieren violentar mi libertad de movimiento, si me quieren privar de mi libertad de movimiento, por ejemplo, se requiere un juicio, se requiere un proceso. Esas son las garantías, esos son los mecanismos concretos. ¿Para qué? ¿Para qué llegamos a las garantías? Para hablar entonces del control difuso y el control concentrado. El control concentrado significa que la legitimidad o no legitimidad de una intervención o la forma de ser efectivo el derecho es prácticamente de un órgano constitucional. Solamente el Tribunal Constitucional puede validar o invalidar la legitimidad de una intervención y la satisfacción de un derecho. En cambio, en un control difuso, toda autoridad tiene poder para declarar la legitimidad o ilegitimidad de la afectación de un derecho fundamental, y sobre todo tiene el poder y la obligación de hacer efectivos los derechos. Entonces, en este sistema, la garantía fundamental va a ser la jurisdicción, los jueces, el poder judicial. No es simplemente un poder resolutor de conflictos, sino que es una garantía por sí misma. La garantía de impedir abusos y arbitrariedades de particulares y de Estado, y sobre todo de establecer los mecanismos para proteger o intervenir derechos y sobre todo para hacerlos efectivos. A grandes rasgos, todo esto es el derecho internacional de los derechos humanos. Va a predominar entonces el nivel de la Constitución, va a predominar el derecho internacional, no predomina nadie. Es decir, no hay jerarquías en este sistema, ya no hay jerarquías, sino que voy a hacer efectivo aquella norma, aquella disposición
que realmente beneficie o satisfaga adecuadamente un derecho. Si está en la Constitución, lo hago. Si está en el derecho internacional, lo hago. Si bien la Corte recientemente, en 2014, si mal no recuerdo, estableció que las intervenciones que están en la Constitución predominan sobre el derecho internacional, en esa misma resolución indicó que siempre se tiene que interpretar a favor del derecho y los tribunales están obligados a seguir la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente está diciendo que hay que interpretar a favor del derecho fundamental, que esa es la tendencia del derecho internacional a los derechos humanos y los tribunales internacionales. Los derechos humanos están por encima de cualquier norma que los pretenda restringir. Con esto concluimos este tema de control difuso. Espero que haya quedado claro, espero que haya sido de su interés, que haya logrado inquietarlos un poco más en los temas de derecho internacional de derechos humanos, sobre todo el nuevo sistema de justicia penal. Les sigo invitando a que me sigan en Twitter y en Facebook y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, se despide de ustedes Eloy Morales Brand. Hasta la próxima.